Bueno, pónganse en pie, vamos a orar para dar inicio a esta escuela dominical, ¿ok? Vamos a pedir a la hermana Génesis que nos guíe en la oración de este día. Damos gracias, Señor. Ok, continúe, pues. Gracias, bendito Dios, en esta mañana, Padre Celestial. Damos gracias por todo lo que nos has permitido hacer. Gracias, Padre, porque estamos acá en un día más, Dios mío, para bendecirte primeramente, para darte gracias por la vida, por la salud, por permitirnos, Señor, despertar en este día, Padre Celestial. Estamos acá, Dios mío, para una nueva enseñanza, bendito Dios. Te pido que bendigas a los niños, a hermano Isaac, a hermana Génesis, a hermana Elizabeth y a hermana Luz. Bendito Dios, que nos reveles tu palabra a través de esta enseñanza, Señor amado, y podamos entender, Dios mío, tu buena voluntad, bendito Dios, con nosotros, Señor eterno. Gracias, bendito Dios. Bendice el estudio de hoy. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos, Dios mío, ser capaces de entender tu palabra. Amén y amén. Bueno, ahora puede sentarse y va a abrir las escrituras. Vamos a abrir la Biblia. También tenga abierto su libro en el estudio 3. Es muy importante tenerlo de una vez abierto, ¿verdad? Para poder entender de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 7, verso 8 al 13. ¿Okay? Te voy a pedir que nunca vaya a cerrar su Biblia, sino que también la mantenga abierta para que podamos entender rápido. Éxodo, capítulo 7. Ok, Éxodo capítulo 7, verso 8. Verso 8 al 13, ¿verdad? Éxodo capítulo 7, verso 8 al 7. Perdón. Capítulo 7, verso 8 al 13. Ok. Vamos a leer la Biblia todos. Vamos a leer la lectura todos juntos, ¿ok? Y dice de la manera siguiente: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció
y no los escuchó como Jehová lo había dicho, ¿verdad? ¿De qué hemos venido? Les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿De qué hemos venido hablando durante estas dos enseñanzas que hemos tenido? Desde que comenzamos esta enseñanza, ¿de qué hemos venido hablando? Hemos venido hablando de hechiceros, magos, adivinos, pero sobre todo hemos venido hablando de lo que es el ocultismo, ¿verdad? El ocultismo, hemos venido hablando y aprendiendo de que el ocultismo son poderes engañosos que Satanás usa para engañar a la humanidad, ¿verdad? Al ser humano, a la persona que no quiere escuchar de Dios, que quiere saber, ¿verdad?, su vida, en qué situación se encuentra. Muchas de las veces la gente lo que acude es a que le lean la mano, ¿verdad?, al tarot, a las cartas, y vienen haciendo, en otras palabras, abominación a Jehová, ¿verdad? Porque esto es ocultismo, lo que es adivinación, agorero, sortilegio, hechicero, encantador, adivino, mago o quien consulta a los muertos, ¿verdad? Muchas de las veces en el mundo la gente que no tiene temor de Dios se van a estos lugares, ¿verdad? Una de las cosas, hay dos puntos por los cuales el ser humano busca estos lugares. Uno, para querer conocer el futuro, o para hacerle daño a la humanidad. Esto es lo que Satanás usa para dañar al ser humano, ¿verdad? Entonces, pasado a Éxodo, capítulo 7, verso 8 al 13, encontramos que Aarón, ¿verdad?, tiró la vara al suelo y se hizo culebra, ¿verdad? Pero aquí vemos de que lo que Aarón hizo fue porque Dios se lo dijo, y eso representa, y eso significa de que Dios tiene un poder más grande, y que Él gobierna sobre toda cosa que se pueda manifestar en este mundo que no venga de parte de Dios. Dios tiene el poder para vencer y para mostrarle a la humanidad que Él es el único quien tiene un poder verdadero, ¿verdad? Que Dios no usa de hacer adivinación o magia para poder mostrar su poder. No, Él es quien es, y Él es sobre todas las cosas. Sin embargo, Satanás, para copiar lo que Dios hace, para falsificar el poder, ¿verdad? Porque lo que hace Satanás es una falsificación, ¿verdad? Tiene poder, pero el poder que Satanás usa es para dañar, es para hacer daño, ¿verdad? ¿Están escuchando? Es para hacer daño. Pero Dios, el poder que tiene es para derrotar, para vencer, para destruir las obras del enemigo, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace, porque el poder de Dios es más grande sobre todas las cosas. Entonces aquí vemos de que Jehová le dice a Moisés y a Aarón, ¿verdad?, que cuando Faraón respondiera diciendo, mostrad milagros, porque ya Dios sabía que Faraón era un hombre de un corazón bien duro, ¿verdad? Entonces ya Dios sabía que Faraón les iba a pedir ese tal poder, que mostraran verdaderamente si eran enviados de Dios y qué señales iban a hacer, ¿verdad? Qué señales sabían, cómo Faraón podía entender que Moisés y Aarón habían sido enviados por Dios. Entonces vemos de que Dios les dice, ¿verdad?, mostrar milagros. Cuando Faraón les pregunta eso, entonces dirás a Aarón
Dijo Dios, ¿verdad? Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga ¿qué? ¿Para que se haga qué? ¿Dónde está su Biblia? Lea lo que dice ahí en el versículo 9. Hermana Génesis, léalo. Si Faraón os respondiere diciendo, ¿verdad? Mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga ¿qué? Culebra, ¿verdad? Todos sabemos que es una culebra, ¿no? ¿Usted no sabe qué es una culebra? Eso es snake. Eso es una culebra. Entonces, ajá. Sí, son malas. Las culebras son malas. Ellas son astutas. O sea, ellas muestran que no hacen daño, pero sí hacen daño. O sea, usted puede estar cerca de una culebra y tal vez usted piensa que no le va a hacer daño. Pero la intención de la culebra es defenderse. Y algo que tiene la culebra es de que ella no siente si usted va a hacer bien o va a hacer mal. No, ella está a la expectativa. O sea que ella está lista para hacer daño, ¿verdad? Entonces nosotros no, nosotros tenemos un corazón y nosotros sabemos cuando podemos hacer bien y cuando podemos hacer mal. La culebra de por sí trae ese instinto de defensa, que aunque usted no vaya a hacerle daño, ella le va a hacer daño, porque ese es su instinto, defenderse. Entonces, aunque usted cargue un corazón bueno, el corazón de la culebra no es bueno, él le va a hacer daño. Entonces ese era uno de los motivos por la cual Faraón pidió señales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Aarón? Que Aarón echó su vara y se hizo culebra. Luego dice, ¿verdad? De que Faraón delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios, ¿y qué dice? Hechiceros, ¿verdad? E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus, ¿qué dice? Encantamientos. O sea que para que ellos pudieran mostrar que ellos tenían el mismo poder que Faraón, en otras palabras, ellos primeramente tenían que invocar, tenían primero que hacer encantamientos, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, y le voy a hacer esta pregunta a usted, ¿ustedes creen que Aarón hizo encantamiento al verse la vara convertida en culebra? No, ¿verdad? Aarón no tuvo que consultar algún espíritu malo para que esa vara se convirtiera en una culebra. No, el poder de Dios es genuino, ¿verdad? Cuando Dios dice yo hago esto, o cuando Dios lo manda a usted a hacer algo, Dios no le va a pedir que usted use de una tercera, ¿cómo le puedo decir? No necesita de que usted use de una tercera persona o de una tercera, o de alguna tercera cosa para poder llevar a cabo su propósito. No, Dios tiene poder sobre todas las cosas. Si vemos, los hechiceros de Faraón hicieron encantamiento para poder lograr de que esa vara que ellos también echaron se convirtiera en culebra. Sin embargo, Aarón no. Aarón solamente tiró la vara y se hizo culebra. Más los hechiceros de Faraón tuvieron que hacer encantamiento, tuvieron que consultar primero espíritus para que tuvieran ese poder o ese milagro de que la vara también se convirtiera en culebra. Entonces vemos de que en esta área nosotros vemos, quiero escribir algo acá, nosotros vemos una falsificadores, a esto se le llama falsificadores de poder. Vamos a escribirlo aquí.
A ver si lo ven. A esto se le llama falsificadores de poder o del poder, ¿verdad? Falsificadores del poder. Esto significa que Satanás siempre usará falsificando el poder de Dios para poder engañar a la humanidad, ¿verdad? Bueno, continuamos. Escuche bien lo que le voy a decir. La batalla que sostiene desde el principio entre Dios y Satanás, entre Cristo y el anticristo, entre el Espíritu de verdad y el Padre de mentira, entre los profetas de Dios y los falsos profetas, continúa hasta el día de hoy. El enemigo ha utilizado la magia. Escuche bien lo que ha usado Satanás. Satanás ha usado en todo esto la magia, la brujería, el ocultismo para falsificar la obra de Dios y mantener el control de los incrédulos. O sea que Satanás usa este poder, ¿verdad? Usa este poder para poder manipular a la gente que no está en los caminos de Dios. Es la gente que no creen en Jesucristo o que no quieren creer que verdaderamente Dios existe. Ellos son los que están siendo manipulados por el enemigo. ¿Están poniendo atención? ¿Sí? Esto es lo que Satanás usa para poder falsificar lo que Dios hace con su pueblo, ¿verdad? Entonces de esta manera es como el enemigo o Satanás engaña al ser humano. Cuando Moisés y Aarón desafiaron a los magos del faraón, cuyas prácticas eran muy importantes en la vida y la religión en el antiguo Egipto, comenzó una batalla por la supremacia y el poder, sin negar que las artes secretas de los magos del faraón tenían cierto poder. El libro del Éxodo, del cual estamos estudiando el día de hoy, sostiene la clara superioridad de Dios, quien ejerce un poder absoluto sobre su creación y que no puede ser usado o controlado por los seres humanos. Si nosotros vemos Aarón e incluso Moisés, ¿verdad? Aarón y Moisés, cuando Aarón echó la vara, se hizo culebra, y vemos de que eso no fue controlado por el ser humano, ¿verdad? El poder de Dios el ser humano no lo puede controlar. Sin embargo, Satanás le da cierto, ¿cómo le puedo decir en esta área? Le da cierto poder a la gente, ¿verdad? El cual es un falso poder, ya lo hemos visto, pero la gente puede, ¿verdad? Como en cierta área manipular, ¿verdad? Porque eso es lo que Satanás les da a todos los que practican la adivinación, a todos los que son agoreros, los que practican sortilegio, los que son hechiceros o encantadores, los que son adivinos o magos o que consultan a los muertos. El poder de Satanás es manipulador, ¿verdad? Y el ser humano lo hace con manipulaciones. Sin embargo, el poder de Dios es genuino, ¿verdad? Entonces, el poder de Dios no puede ser controlado por los seres humanos. Dice, entonces continúa, los hechiceros de la corte que se valían del poder de Satanás fracasaron. Sin embargo, Moisés y Aarón, que actuaban con el poder de Dios, triunfaron, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña de que cada uno echó sus varas, las cuales se volvieron culebras, pero mire lo que dice en el verso 12, más la vara de Aarón
devoró las varas de ellos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho, ¿verdad? Entonces, aquí vemos de que el poder de Dios siempre tiene la suprema autoridad sobre todas las cosas de este mundo. ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Estamos de acuerdo en eso. Vamos a ir más adelante. En el libro número 3, ¿verdad? Que es el estudio, el título Imitadores del Poder de Dios. Imitadores del Poder de Dios, según basado, ¿verdad? Al libro de Éxodo que estamos estudiando. En la letra A dice Satanás, el gran imitador de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Satanás? Imita. Diga conmigo, Satanás imita. Diga conmigo, Satanás imita. Los quiero escuchar. Los quiero escuchar. Satanás, 1, 2, 3. Satanás imita. ¿Qué imita Satanás de Dios? ¿Qué imita Satanás de Dios? Su poder. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace Satanás? Es imitar el poder de Dios, ¿verdad? Hoy en día tenemos, como el Señor ha dejado maestros, ¿verdad? A quienes Él ha capacitado para enseñar la palabra de Dios. Así también Satanás usa personas para engañar, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, diga conmigo, Satanás también tiene falsos maestros. ¿Qué es un maestro? Ok, quiero que me diga qué es un maestro y que me lo hable con palabras claras para poder entender. Para que también los que nos vean allá entiendan que ustedes están aprendiendo bien. ¿Ok? ¿Qué es un maestro? Ustedes van a la escuela, ¿verdad? ¿Qué tienen en la escuela? Un maestro. ¿Qué les enseña un maestro? Les enseña ciencias, matemáticas, estudios sociales, ¿verdad? Les enseña, sí, pero, ok, pero hay una palabra que les quiero enseñar también, que les quiero decir, pero no me acuerdo en este momento. Pero entonces el maestro se toma el tiempo para enseñarles de que ustedes aprendan varias cosas, ¿verdad? Que en la vida les van a ser útil, ¿verdad? Entonces por eso les enseñan la matemática. En la matemática encontramos la suma, la multiplicación, la división, ¿verdad? Y luego encontramos álgebra y muchas otras cosas. En estudios sociales, ¿qué encontramos en estudios sociales? Social studies. Encontramos historia, ¿verdad? ¿Quién conquistó a qué ciudad, a qué país, ¿verdad? En ciencia, ¿qué estudiamos en ciencia? Experimentos, ¿verdad? Ok. De la naturaleza también, ¿no? Entonces todo eso
Entonces todo eso lo hace un maestro. Entonces Dios capacita a quien Él quiere para poder enseñar, ¿verdad?, a aquellas personas que necesitan que se les explique un poco para que ellos puedan entender, ¿ok?, la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque la palabra de Dios se interpreta por sí sola, pero a veces hay momentos donde necesitamos la ayuda de alguien, ¿verdad? De alguien que puede entender mejor que nosotros, ¿verdad? Entonces eso es el maestro, ¿verdad? Como el pastor, como hay muchos que podemos mencionar, ¿verdad? Pero también está la palabra que nos enseña, ¿verdad? Entonces ese es el maestro, quien enseña, quien practica tal cosa para poder enseñar a los demás. Entonces Satanás, quien es el falsificador del poder de Dios, también tiene maestros, pero el plan de Satanás es destruir a esa humanidad, para que esa humanidad no llegue, primer punto, al pleno conocimiento de la palabra, y para desviar su corazón de la salvación. Ese es el punto de Satanás, ¿verdad? Desviar al ser humano de la gracia de Dios. ¿Y cómo lo hace Satanás? Satanás lo hace usando estas cosas: la adivinación, la agorería, el sortilegio, la hechicería, el encantamiento, la adivinación, la magia, y quien consulta a los muertos, ¿verdad? Todo esto lo hace el enemigo, y hoy en día lo hace a través, como dijimos en el estudio pasado, a través del tarot, a través de la astrología, ¿verdad? ¿Sí se acuerda de eso? ¿Qué es la astrología? ¿Ah? Hable más fuerte para que él le pueda escuchar. ¿Qué es la astrología? ¿Ah? No te escucho bien. Ah, el zodiaco. El zodiaco, ¿verdad? La astrología son los que practican los signos zodiacales, ¿verdad? Y eso se encuentra, entonces Satanás lo que hace es que a través de los periódicos, ¿verdad?, siempre el ser humano va a meter algo de lo que no le agrada a Dios. Entonces vamos a ver imitadores del poder de Dios. En la letra A del libro del alumno tenemos Satanás, el gran imitador de Dios. El faraón no estaba dispuesto a dejar ir al pueblo de Israel. Por lo tanto, el Señor envió una plaga de otra tras otra. Faraón convocó a sus magos y encantadores, quienes por medio de sus artes mágicas lograron reproducir lo que Moisés había hecho, ¿verdad? Según aquí estamos en el libro de Éxodo capítulo 7, en el verso 11, ¿verdad? Que dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ahí vemos cómo Satanás trata de imitar a tal grado que sea igual al poder que tiene Dios, ¿verdad? Y aunque Satanás logre imitar a Dios a tal grado que el poder de Satanás sea igual o se asemeje igual al de Dios, siempre el de Dios saldrá siendo el vencedor, porque Satanás fue creado. El poder que tiene Satanás es limitado, mas sin embargo el poder que tiene Dios no tiene límites. No tiene límites. ¿Ok? ¿Sí? Sí, claro que sí. No tiene límites. El poder de Dios no tiene límites en ninguna área de la vida. El poder de Dios es más grande sobre todas las cosas. ¿Quién hizo
al hombre? ¿Quién hizo a la mujer? ¿Usted cree que Satanás tiene el poder para hacer eso? De ninguna manera. Satanás no tiene ese poder. Ese poder lo tiene solamente Dios. Y por eso nos damos cuenta que Dios es sobre todas las cosas. ¿Verdad? Bueno, entonces, si vamos al 22, ahí mismo donde estamos, en Éxodo capítulo 7, mire lo que dice el 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios muestra su poder para hacerle entender al enemigo que Dios tiene poder sobre todo lo que el enemigo pueda hacer. Pero finalmente ya no pudieron, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. En el 8:7, miren lo que dice el 8:7. Miren lo que dice el 8:7. Vamos a ver desde el verso 1. 8 verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y diles: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y que solamente queden en el río. Bueno, hasta el verso 8. Pero, ¿qué dice? Pero finalmente ya no pudieron, y los hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: de Dios es este. Verso 18. Miren lo que dice el verso 18. Pero comenzamos desde el 16 para poder entender. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan ¿qué? ¿Para que se vuelvan qué? Ya ve. 8:16. Estamos en 8:16. Vamos a leerlo otra vez. 8:16. Todos juntos vamos a leer 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva ¿qué? Piojos. ¿Verdad? ¿Saben qué es piojo, verdad? Esa es una plaga que hasta el día de hoy existe todavía. Esa plaga nunca se quitó. Desde que fue mostrado al faraón hasta hoy en día existe esa plaga. Es una de las plagas que nunca desapareció.
es una de las plagas que hasta hoy en día permanece en el ser humano. ¿Sí? En Centroamérica, incluso aquí en Estados Unidos hay mucho. Los niños que van a la escuela y se juntan con otros niños que tienen piojos, se les pasa también. Así que no se asuste, porque esta es una plaga que existió muchos años atrás. Y el piojo es una plaga que Dios mandó a Faraón. ¿Ok? Pero la plaga de piojos hoy en día está también para los niños y para todo ser humano desobediente. Por eso es de que a través de las escrituras nosotros vamos a aprender muchas cosas. Pero para que nosotros entendamos de dónde vienen los piojos, no es porque, ¿cómo le puedo explicar esto? Porque no quiero confundirlo, ni quiero causar confusión, sí, no quiero causar confusión. Pero a veces pensamos de que el piojo sale en la cabeza por falta de higiene, por decirlo así. Sin embargo, el piojo es una plaga que Dios dejó hasta el día de hoy. Para recordar lo que Dios hizo con el faraón. Esta es una plaga que Dios dejó para que nosotros nos demos cuenta de lo que Dios hizo con Faraón. Al ver Jehová que Faraón desobedeció a lo que Dios pedía, que dejara ir a su pueblo, al ver Jehová que Faraón no accedió a la voluntad de Dios, entonces vino Jehová y mandó esa plaga. Y por eso hasta el día de hoy existe esa plaga. Pero esa es una plaga que dejó Dios al ser humano para recordar que fuera de la voluntad de Dios nosotros no tendremos vida. Es más, tendremos castigo, dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir para que entendamos. Entonces seguimos en el verso 17, ¿va? Y ellos lo hicieron así. Quiero que estemos leyendo, ¿ok? Y que lo repitamos todos. Verso 17. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en donde, en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país. ¿Se imagina usted el polvo de la tierra convertirse en piojo? ¿Cuánto había ahí de piojo? Eso era una peste total. ¿Me entienden? Y no estaba solamente sobre los hombres, sobre el ser humano, sino que estaba también sobre los animales. O sea que no había vida, no había paz. Pero eso sucedió porque Faraón endureció su corazón. Porque Faraón quería mostrar su poder ante Dios, no ante los hombres, ante Dios. Por eso es de que Dios lo humilló a tal grado de que Dios le hizo entender a Faraón. El problema con Faraón era de que él tenía el espíritu de Satanás. Él quería ser el supremo, el superior, el mejor. Él era el imperio más grande y más fuerte en aquel entonces, el faraón. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Egipto? ¿Quién era el rey de Egipto? Ya se les olvidó.
¿Quién era el rey de Egipto? Faraón. Él era el rey de Egipto. ¿Ok? Ahí llegó, ¿quién llegó ahí? Como esclavo. Ya vimos ese estudio. ¿Quién llegó como esclavo a Egipto? ¿Ah? José. ¿Ok? Ya se les había olvidado. Que no se les olvide, ¿ok? Porque así le pueden enseñar ustedes también a otros niños. Entonces, Faraón tenía el espíritu y, en otras palabras, el corazón de Satanás. Faraón quería mostrarle al mundo, quería mostrarle a la humanidad, quería mostrarle al imperio que él ejercía, que él era el único Dios sobre la tierra. Y por eso Dios lo humilló a tal grado que le mostró todo el poder de Dios. Primero, ¿verdad? Como vemos, le mandó la plaga de ranas, ¿verdad? De moscas. Imagínense cuánta mosca había en Egipto en ese entonces, cuando el Señor mandó esa plaga de moscas. Y hasta hoy en día tenemos moscas, ¿verdad? Cada vez que usted vea una mosca, acuérdese que es una plaga que Dios mandó a Faraón. Cada vez que usted vea una rana, acuérdese de que esa fue una de las plagas que Dios mandó a Faraón. Cada vez que usted vea un piojo, esa es una plaga que Dios detesta, que Dios le muestra a sus enemigos, ¿verdad? Que no pueden meterse contra Dios porque Dios es único, es soberano sobre toda la tierra, ¿verdad? Y también está la plaga de sarpullido. ¿Sabe qué es sarpullido? Sarpullido es cuando le sale un montón de ronchitas en el cuerpo y empieza a rascarse. Eso es sarpullido. ¿Ok? Exactamente. Entonces eso es una plaga que a usted le tiene que hacer recordar que esa plaga Dios la usó contra Faraón para mostrarle su poder. También, ¿qué hizo Dios en Egipto? Cuando Faraón no quiso dejar salir al pueblo de Israel, convirtió el agua en sangre. En los ríos, en todas las áreas donde había agua, en los estanques, el agua que usaban los egipcios para tomar, fue convertida en sangre también. Y el último poder que Dios mostró a Faraón fue que Dios mandó a matar a todos los primogénitos, a todos los hijos de la familia, los primeros, los recién nacidos, los grandes, todo hombre, todo varón que había nacido primero de la familia fue exterminado también. Ese fue el último poder que Dios mostró a Faraón. Bueno, seguimos leyendo, ¿verdad? Entonces vemos de que el polvo se convirtió en piojos, así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero ¿qué dice? Pero no pudieron. Entonces, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como lo habían dicho. Y luego, mire, ahí encontramos la plaga de moscas en el verso 20. ¿Sí ven? Encontramos la plaga de moscas. Después encontramos la plaga de ganado, ¿verdad? En el ganado. Encontramos la plaga de úlceras. Encontramos la plaga de granizo y la plaga de langostas.
Y luego encontramos la plaga de tinieblas. Y la última, la anunciación de la muerte de los primogénitos. Todo ese poder Dios se lo mostró a Faraón con un propósito. De que Dios quería decirle a Faraón, a través de todo lo que él estaba haciendo, que él era el único que tiene poder absoluto sobre todas las cosas. Y que nadie, por más que se esfuerce, querer imitar el poder de Dios nunca podrá. Porque como vemos aquí, los hechiceros con sus encantamientos no pudieron imitar el poder de sacar la plaga de piojos. Y como así hemos visto en otras áreas donde solamente Dios ha tenido el poder sobre todas las cosas. Bueno, letra B, los falsificadores espirituales. Leemos. Muchos magos hoy buscan entretener con la habilidad de producir ilusiones por medio de trucos inteligentes y manos ligeras. De la misma manera, algunos llamados mediums observan a sus clientes y hacen afirmaciones generales que pueden parecer acertadas. Estos quedan tan impresionados con la exactitud de sus revelaciones que comienzan a dar más información y por supuesto un poco más de dinero. Todo esto, cuando hablamos de el ocultismo, no solamente hablamos de un daño físico, emocional, sino que también hablamos de dinero prácticamente. Hablamos donde Satanás usa todo esto también para quitarle la paz al ser humano, ¿verdad? Dejándolo pobre en otras palabras. Número 2, la batalla continua activa. Según Hechos 8, 9 y 12. Vamos a ir a Hechos 8, 9 y 12. Vamos a ver un poco de este hombre, quien se llamaba Simón. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado esta lectura, ¿verdad? Hechos capítulo 8. Capítulo 8, verso 9 y 12, ¿verdad? Hechos 8, 9 y 12, miren lo que dice. Lo vamos a leer todos juntos. Oh, sí, perdón, yo estoy aquí, es 8, 9 y 12. Ok, lo vamos a leer los cuatro. Isaac, agarre su Biblia. Génesis, agarre su Biblia. Agarre su Biblia porque vamos a leerlo. Ok, Hechos 8, 9 y 12 en voz alta. Ok, al que lo vea callado lo voy a poner a que lea la lectura 3 veces. Ok, Hechos 8, 9 al 12 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ok? Aquí vemos la historia o el relato, pero sobre todo aquí vemos la palabra de Dios, donde este hombre quedó también como enseñanza para nosotros,
de lo que este hombre hizo en su vida, ¿verdad? Que decía que desde los más pequeños, en aquella ciudad donde él vivía, o en aquella provincia, en aquella aldea, en aquel cantón, ¿verdad? Como usted lo conozca o lo entienda mejor, dice que este hombre ejercía la magia, ¿verdad? ¿Y qué había hecho este hombre con lo que hacía? Ajá, estaba engañando a la gente, ¿verdad? ¿Y qué decía la gente? Este es el gran poder de Dios, ¿verdad? Estaban confundidos, estaban equivocados, estaban erróneos, ¿verdad? Este hombre ejercía la magia y los había engañado por mucho tiempo. O sea que por mucho tiempo este hombre les había quitado dinero con sus magias, ¿verdad? Y esto es lo que vemos, que Satanás no solamente usa esto para engañar al ser humano, sino que también para destruirlo económicamente. Si algo Satanás se enfoca en el ser humano es verlo destruido económicamente. ¿Por qué? Porque Satanás quiere siempre ver al ser humano en la miseria, ¿verdad? Porque ese es el plan de Satanás. Pero el plan de Dios es darnos vida, vida en abundancia y también un establecimiento económico en la cual nosotros siempre le demos gracias a Dios por todo. Porque del Señor es ¿qué? El oro y la plata, dice la palabra, ¿verdad? ¿De la plata y el oro a quién le pertenece? A Dios, ¿verdad? Porque Él fue quien lo hizo en este tiempo para nuestro sustento, ¿verdad? Porque el Señor dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Eso significa que nosotros tenemos que trabajar para poder comer, ¿verdad? Y darle gracias a Dios siempre por lo que entra a nuestra casa. Si mamá y papá trabajan, ustedes le tienen que dar gracias a Dios por lo que entró en la casa, ¿verdad? Porque ese es el propósito de Dios, que nosotros aprendamos a agradecerle a Él por lo que tenemos. Y si no tenemos, pues darle las gracias a Dios porque Él va a suplir en el momento de nuestra angustia, en el momento de nuestra aflicción, el Señor va a estar ahí para ustedes, ¿verdad? Bueno, seguimos leyendo. Bueno, entonces aquí vemos la historia de este hombre, ¿verdad? Con su magia, con sus encantamientos, había engañado ya a toda la humanidad de la provincia, ¿no? Entonces, los discípulos de Jesús hacían milagros y los espíritus malignos salían de muchos. Por lo menos vemos en Hechos ahí mismo donde estamos en el versículo 7, si leemos. ¿Qué dice el verso 7? En voz alta. Ok, se lo voy a leer. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Sí ve usted la diferencia entre un paralítico y un cojo? ¿Qué es un paralítico? Un paralítico es una persona que no puede caminar. Y un cojo es una persona que puede caminar, pero que no camina normal. Es una palabra que en otra palabra es una palabra el cual se le aplica a una persona que tiene impedimentos para caminar, pero que camina. Solo que no camina normal como nosotros, los que estamos sanos, gracias al Señor, ¿verdad? Que nosotros podemos caminar rápido y podemos correr. El cojo no.
Eso no lo haga, que eso está mal. El cojo no puede caminar rápido ni puede correr. Ya puede ser que el cojo necesite de un bastón, ¿verdad? De una vara para sostenerse, o que necesite de un carrito para caminar. Pero eso no quiere decir que él está paralítico, no. Simplemente él tiene un impedimento, ¿verdad? Entonces, dice aquí en el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, incluso mire lo que dice aquí, que esto es muy importante. Incluso dice, de los que tenían muchos espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Quiere decir que muchos de los que eran paralíticos y muchos de los que eran cojos también eran por motivos de espíritus inmundos, o sea, de espíritus de las tinieblas, como lo dice Efesios capítulo 6, ¿verdad? Donde estuvimos leyendo, Efesios 6, 12, ¿ok? ¿Qué dice Efesios 6, 12? Efesios 6, 12. Ya vamos a terminar, pero quiero que terminemos este estudio con gozo, con alegría, de que estamos aprendiendo. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos espíritus que operan en lo que dice Efesios 6:12, esos espíritus que operan, ¿verdad? Esos son enviados por Satanás al ser humano, uno, ¿para qué? Para enfermarlos. Segundo, a tal grado que la persona deja de caminar, se queda paralítico. Y eso es un espíritu inmundo. Eso es un espíritu que se le metió a aquella persona, y por ese motivo es de que aquella persona está en esa situación. Hay personas que están cojos, pero no porque ellos hayan, no porque se hayan caído o porque se hayan dañado, ¿verdad?, parte de su cuerpo. De repente caminaron y de repente dejaron de caminar bien. A eso se le llama que están poseídos por espíritus inmundos. A eso se le llama que están siendo azotados por un espíritu de Satanás. Por eso aquí dice en el verso, ¿dónde estábamos? En el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, ¿verdad? Entonces vemos eso. Había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque entonces Dios venía rompiendo las ataduras que habían en aquellas personas. Dios venía rompiendo las ataduras que Satanás había puesto en aquellas personas, y Dios les venía dando una vida nueva, ¿verdad? Entonces seguimos, ya vamos a terminar, poco falta. Entonces vemos, ¿en qué área estamos? En el 2, ¿verdad? 2A. La manifestación de la mentira. ¿Ahí es donde estamos? ¿O no? Sí, porque ya leí los... Sí, ahí estamos. Entonces los discípulos de Jesús hacían milagros y los espíritus malignos salían de muchos, ¿verdad? Al mismo tiempo había en Samaria un hombre llamado Simón, que ejercía la magia, la cual estamos viendo. Practicaba una mezcla de ciencia y superstición que incluía la astrología, la adivinación y el ocultismo. Por medio de estas artes mágicas, Simón había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A través de todas estas artes mágicas se manifiesta el poder de Satanás. Los creyentes no deben de tener parte en nada que tenga que ver con estas prácticas ocultistas.
cuando se manifiesta el poder satánico por medio de la magia, la gente queda maravillada, estupefacta. No todo lo sobrenatural, lo milagroso proviene de Dios. Satanás también tiene poder, pero limitado y punto. Por medio de Simón el mago, Satanás tenía engañada a toda una ciudad por mucho tiempo. ¿Ok? Continuamos con la letra B, la manifestación de la verdad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Por su inmenso amor. Gracia y misericordia trajo a Felipe para que sea una luz en medio de las tinieblas espirituales. Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo en Samaria. El reino de Dios es la esfera en la cual se reconoce y se acepta su gobierno. Para que el hombre sea parte de este reino, es necesario que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Por eso es que Felipe ponía tanto énfasis en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Dios hizo su parte y el resultado fue extraordinario. Los samaritanos creyeron a Dios, tanto hombres como mujeres, y demostraron públicamente su fe por medio del bautismo. ¿Ok? Es necesario que el ser humano, después que ha conocido a Jesucristo, venga y se bautice como un acto de obediencia a lo que la palabra dice. ¿Ok? Bueno, hay un texto que se van a memorizar, ¿ok? Pero esto se lo van a memorizar en su casa, ¿ok? El texto es Juan, anótelo en el cuaderno. Juan 3:8. Ajá. Juan 3:8, ¿ok? Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para desecharse las obras del diablo. Ajá, exactamente. Juan 3:8, si usted quiere lo puede marcar también, que este va a ser, aquí lo tiene, para memorizar. Juan 3:8. Ahorita no lo escriba porque vamos a hacer otras cosas más. Lo voy a hacer en su casa. Nada más anote lo que va. ¿Ah? Sí, highlighter está bien. Eso se lo va a aprender. Porque les voy a dar unos textos que se van a aprender para el siguiente domingo, para el siguiente sábado, si es servicio de niños. ¿Ok? Se van a aprender unos textos que yo les voy a dar a cada uno individualmente. Ok, ¿listos? Ok. Ok, ¿listos? Isaac, usted se va a aprender Hechos. Ok, Hechos capítulo 8, verso 7. Génesis. Hechos capítulo 8. Capítulo 8, verso 9. ¿Ok?
para el siguiente sábado si es servicio de niños. Hermana Elizabeth, Hechos capítulo 8, verso 10. Hermana Luz, Hechos capítulo 8, verso 11. Ajá. 8, 10, 8, 11, 8, 9, right? Y Isaac 8, what did I say? 8, 7, 8, 9, no. Sí, 8, 9, 8, 10 y 8, 11. Vamos a hacer una línea como primero Isaac, después Eh, ¿Cómo vamos a ir? se puede hacer así. Se puede hacer así. Or maybe not. Okay? The thing is, I know, if you guys go on order, I know you guys will remember it. But if you guys won't on order, then you guys will be like, I don't know which one is mine. Okay? Entonces, póngase on y no se les olvide que tienen que hacer esta tarea. ¿Ah? No le entiendo. ¿No le entienden? Ok. Lo que podemos hacer para que no le entiendan, voy a hablar con el hermano Virgilio, con el pastor y con hermana Aremi para ver si podemos hacer un video Zoom. ¿Ok? Y todos los vamos a contestar, ¿les parece? ¿Sería mejor? Si lo estudiamos y hacemos un video Zoom. ¿Ok? Vale. Entonces vamos a ver si hacemos eso. Para que podamos entender. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Bien, hermano. Dios le bendiga. ¿Ok? Entonces vamos a ver si podemos hacer eso. ¿Cuál? Bueno, eso sería... ¿ah? Lo podemos hacer Bueno, déjenme pensar en eso. ¿Ok? Bueno, pónganse en pie, vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Pero en sí, no se les olvide, tal vez traten la manera de contestar. Por lo menos acá dice, miren, coloca un círculo alrededor de las prácticas de adivinación que conozcas o hayas tenido algún contacto. Por lo menos, ajá. Pero quiero hacer. Por eso, let me think first. Because I don't know. Porque yo llego a la casa a las 5. Ajá. A las 5, ok. Sería bueno como a las 7, ¿no? Si lo haríamos. 7. ¿Sí, hermana Luz? Ok, ya. Entonces, podemos ver cómo hacer eso. Pero bueno, vamos a orar. Pero ¿cuándo vamos a esta semana es semana de oración? Sí, semana de oración. That's why. That's what I'm saying. Let me think, because you know we're gonna be tighting it with the time. Okay, vamos a orar entonces. Padre, póngase en pie, Isaac, vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor eterno, en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos has dado de entender, Dios mío, tu palabra. También te pido por Isaac, por Génesis, hermana Elizabeth, hermana Luz, Dios mío, bendícelos, Padre Santo. Permite siempre, Dios mío, que ellos crezcan, Padre, con tu palabra en sus mentes y en sus corazones, bendito Dios, para que podamos siempre seguir aprendiendo de esta enseñanza, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Quedamos
despedido y continúe el servicio.